Hola, bienvenidos a este nuevo video de Scientic. En esta ocasión trabajaremos con un tema de física. Ya en la pizarra estamos viendo el tema a abordar es mecánica de fluidos. En particular, dentro de la hidrodinámica, analizaremos el efecto en un tubo de Venturi. Posteriormente, al finalizar en este video, presentamos un problema resuelto. Vamos entonces a la introducción, en la cual lo primero que hacemos nos preguntamos por ¿qué es el efecto Venturi? Este efecto es la disminución de presión que experimenta un fluido cuando se mueve en un conducto, es decir, una tubería, en la que la que ha sufrido una disminución en su sección. Ya vemos en el diagrama la tubería que presenta un estrechamiento en donde las líneas de corriente que van de izquierda a derecha vemos cómo se aproximan en el centro de la misma. Este efecto se produce ya que al disminuir la sección aumenta la velocidad, ya que la masa debe conservarse y en consecuencia para que no se acumule las partículas del fluido deben aumentar su velocidad y en consecuencia disminuyen la presión debido a que la energía se conserva. El efecto Venturi entonces es la disminución de la presión en un fluido en movimiento al aumentar la velocidad. Este fenómeno se puede demostrar a través del principio de continuidad de la masa y del principio de Bernoulli, que es ni más ni menos que el principio de conservación de la energía aplicada a los fluidos. El principio de continuidad de masa afirma que si el caudal de un fluido es constante, pero la sección del conducto por el cual se desplaza disminuye, la velocidad necesariamente aumenta. Entonces, si consideramos un pequeño volumen de fluido que vimos recién en la imagen anterior, estamos observando las líneas de corriente con un caudal constante. La sección transversal tiene un área A y ese cilindro, elemento de fluido en movimiento, tiene una altura delta X. Si sabemos que el caudal es constante y el caudal se define como el volumen en la unidad de tiempo que atraviesa el conducto, ese fluido, el volumen se refiere al volumen del cilindro, que es igual al producto de la sección por la altura del cilindro. Y si asociamos delta X con delta T, el desplazamiento que sufrió a través del tiempo, nos va a dar la velocidad. Entonces, la sección por la velocidad va a ser, en definitiva, una expresión equivalente para calcular el caudal. Podemos decir entonces que para un fluido ideal, incompresible y no viscoso, el caudal permanece constante a lo largo de todo el recorrido. Ni más ni menos es la conservación de la masa. Por supuesto que esto nos está diciendo que la cantidad de fluido que entra es igual a la cantidad de fluido que sale en el conducto por el cual circula dicho fluido. Si el caudal habíamos dicho que era el producto de la sección por la velocidad en ese punto del conducto y tenemos una entrada y una salida, llamando 1 a la entrada y 2 a la salida, estamos observando en la imagen la entrada con una sección mayor y una velocidad menor, mientras que en la sección menor tenemos una velocidad mayor. Entonces, la expresión que acabamos de observar es la ecuación por excelencia de este principio de continuidad. ¿Qué nos dice? En un sistema hidráulico sin pérdidas ni aportes de fluido, excepto en la entrada y salida, en el cual el caudal es constante,
el área de la sección transversal y la velocidad de las partículas guardan entre sí una relación inversa. En efecto, esta ecuación es la característica de dos magnitudes inversamente proporcionales, es decir, el producto de las magnitudes es igual a una constante. Pero también el efecto de Venturi habíamos dicho que se explica mediante el principio de Bernoulli, también llamado ecuación de Bernoulli, que es ni más ni menos que el análisis de la energía del fluido que se mueve en una línea de corriente y ese fluido es un fluido ideal. Es ni más ni menos que, dijimos, el principio de conservación de la energía mecánica, pero aplicada a un fluido. Esta expresión de Bernoulli nos expresa que en un fluido ideal sin viscosidad ni rozamiento e incompresible, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. También ese enunciado lo podemos expresar matemáticamente mediante la ecuación que analizamos. Observamos que tenemos dos miembros que se refieren a nuestra izquierda lo que acontece a la entrada y a nuestra derecha lo que acontece a la salida del conducto cuando cuando el fluido se mueve. Y esto no es más ni menos que la energía mecánica por unidad de volumen, en donde podemos reconocer algunos términos muy parecidos a los de la energía mecánica de la partícula. Esta energía del fluido siempre va a tener tres componentes. Por un lado, tenemos un componente cinético que se refiere a la energía debida a la velocidad que posee el fluido. Entonces, es el término que contiene la velocidad dado por la expresión un medio de la densidad por el cuadrado de la velocidad. El otro término es el de potencial gravitacional, que se debe a la energía que posee por unidad de volumen debido a la altura que alcanza el fluido, en el caso de los tubos, y está dado por esa presión hidrostática. Y tenemos un tercer término que evidentemente mide la presión que posee el fluido contenido en los tubos a una presión determinada. Ahora, vamos al enunciado del problema, una vez explicado el concepto. Consideramos, en el enunciado nos dicen que consideremos un tubo de Venturi con tres tomas de presión estáticas verticales como muestra la figura. Vemos que tenemos dos tomas idénticas a izquierda y derecha y hay un estrangulamiento en el centro en el tubo B. El radio interno de la sección a la izquierda es de 20 centímetros y en la sección B la velocidad es 4 veces mayor que en la sección A. Cuando circula un caudal de agua de 100 litros por segundo, el nivel del agua en los tubos de izquierda y derecha se encuentra a una altura de 1 metro, por encima del eje de la tubería. Tengo 1 metro y 1 metro en cada uno de esos tubos. Nos proponen algunas alternativas de solución al problema y lo que nos están pidiendo es qué altura alcanza en el tubo central. Entonces, hecho el enunciado, estamos en condiciones de leer a continuación los datos, extraer los datos. Por un lado, nos dijeron que teníamos un caudal de 100 litros por segundo. Por otro lado, que el tubo A tiene un radio de 20 centímetros y alcanza en él una altura de 1 metro, es decir, 100 centímetros. Pero también nos dicen que en el tubo B la velocidad del fluido es 4 veces la velocidad que alcanza en el tubo A. Entonces, con esta información vamos al desarrollo del problema. En este desarrollo vamos a aplicar lo que ya sabemos sobre el efecto Venturi, que se explica y se resuelve mediante el principio de
continuidad de la masa, en donde nosotros vamos a trabajar con la expresión que habíamos visto, y esa ecuación de continuidad nos dice que el producto de la sección por la velocidad es constante mientras el fluido ideal esté atravesando el conducto. Y por otro lado, la ecuación de Bernoulli, que sabemos es una aplicación de la energía de la conservación de la energía mecánica al fluido. En esta expresión anterior, las presiones son iguales, ya que los tubos están en contacto con la atmósfera. La velocidad del tubo 1 sería nuestra velocidad 1, la altura 1 es la altura de 1 metro que alcanza en el tubo A, y la velocidad 2 va a ser la que tiene 4 veces mayor que la que tiene en el tubo A. Lo que nos piden es la altura 2, que es h. Entonces, desde el principio de continuidad y con los datos que tenemos, podemos ir a realizar el cálculo de la velocidad A. Como el caudal es el producto de la sección por la velocidad, el caudal son 100 litros por segundo, que ya conviene llevarlo a centímetro cúbico porque la sección tiene un radio expresado en centímetros. Vamos a despejar la velocidad llegando al valor que estamos observando. A partir de ese valor de la velocidad ya podemos ir a buscar la velocidad en el tubo B, que recordemos es 4 veces la velocidad en el tubo A. Y ya de esa manera ya logramos el valor de la velocidad en el tubo B. Bien, como ya tenemos los valores de las velocidades que intervienen en los componentes cinéticos de la ecuación de Bernoulli y también en el hidrostático para el tubo A, que es un dato, la altura, podemos despejar nuestra altura 2. Sabemos que las presiones son iguales, así que las podemos simplificar. El término cinético del segundo miembro se transpone al primer miembro. A esta altura extraemos factor común y simplificamos la densidad que está en todos los términos, resultando la expresión que vemos. Por último, despejamos la altura llevando g al primer miembro. Entonces hemos obtenido una expresión en la cual vamos a reemplazar por los valores que ya hemos calculado de la velocidad 1, velocidad 2 y el que nos aporta el problema. Reemplazamos y efectuamos el cálculo con ayuda de nuestra calculadora científica, aportando el dato de las velocidades respectivas, de la altura, y así llegamos al valor de nuestra altura solicitada en el tubo central. Entonces, ya a esta altura hemos resuelto el problema. Lo que falta es la selección de la respuesta, ya que en el enunciado nos habían propuesto 4 alternativas. Entre esas alternativas está la que debemos seleccionar. Y evidentemente, de lo que estamos viendo en la pantalla, nuestra selección será por la opción B. Hemos terminado así de resolver nuestro problema y, como siempre te decimos, si este video te ha sido de ayuda, dale me gusta, compártelo. También viaja, navega por nuestro sitio en donde encontrarás otros recursos de interés para tus estudios. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video. Nos vemos.